Néstor, es un gusto saludarlo. Iván Cepeda estaba también ayer en la audiencia, había ganado el primer tiempo, perdió ayer el segundo tiempo. ¿Qué viene ahora en este caso, que ha durado 13 años, según mis cuentas, senador Cepeda? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues vendrá el tercer tiempo, que es en este caso el recurso de casación. Y si llegase a presentarse una decisión adversa, pues también están las vías internacionales, eso también está dentro del repertorio posible, porque sentimos vulnerados nuestros derechos con la decisión de ayer, que es una decisión dividida, claramente, es una decisión que no tuvo en cuenta desde nuestra perspectiva muy importantes aspectos probatorios, dejó de lado pruebas sustanciales, comenzando por las interceptaciones que fueron hechas al expresidente Uribe, y también otras. En cada hecho jurídicamente relevante podríamos extensamente comentarlo, piezas que son fundamentales y que se han acopiado luego de 13 años de un largo proceso judicial, así como fueron luego tergiversadas y malinterpretadas muchas de las relaciones entre las pruebas, entre los testigos y también entre las conclusiones que tomó la señora jueza Sandra Heredia en su decisión. Y por eso es que la magistrada Oviedo, quien hizo una ponencia impecable, alterna, pues presentó unos argumentos que a nuestro modo de ver de una manera bastante clara y eficaz controvirtieron la ponencia mayoritaria. Sí. Por esas razones vamos a acudir al recurso de casación. Sí, senador Cepeda, a propósito, en esta sentencia en la que se leyó ayer del Tribunal de Bogotá, pues hay un claro reproche a la actuación de la juez Heredia, a lo que hizo, a lo que dejó de hacer la juez Heredia. Ese reproche desde su punto de vista, claro, usted es la contracara, la contraparte del expresidente Uribe, contra la juez que falló en primera instancia en contra del expresidente Uribe, ¿cómo le parece? Pues uno diría en primer lugar injusto, pero yo diría arbitrario, porque no hay argumentos realmente. Lo que yo escuché ayer, obviamente habrá que leer las 700 páginas enfrentadas a las más de 1000 que ella elaboró juiciosamente, pues tienen más la forma de argucias y de simplemente acusaciones sin piso. Tanto es así que su propia colega en la sala de magistrados encargados de evaluar la primera instancia, pues se apartó clarísimamente de esa clase de señalamientos. Así que creo que no tienen valor para el fin que se propuso el magistrado Merchán concretamente, que fue la absolución plena del procesado expresidente. Sí, hay una calificación del Tribunal de Bogotá sobre la que le quería preguntar, que dice que los testimonios de algunos de los testigos son mendaces. Mendaces quiere decir mentirosos, y la ponencia habla de inconsistencias de esos testimonios, de contradicciones. Ese pedacito no refleja un poco lo que está pasando aquí, que es un caso construido a punta de testigos que son controvertibles, doctor Cepeda. Sí, que fueron traídos, hay que recordarlo, a este proceso por el procesado Uribe y por su intermediario para esas labores, que es el condenado abogado Diego Cadena, que entre otras cosas, hay que decirlo, esa relación que fue evaluada simplemente como una relación normal entre un abogado y un cliente, pues es una relación supremamente turbia, al punto que han sido condenados o fueron condenados en primera instancia ambos, tanto Uribe como Cadena. Y eso, a mi modo de ver, fue totalmente soslayado, casi no mereció ningún comentario por parte del magistrado ponente. Sí. ¿Qué parte, Ricardo, perdóneme, qué parte no recibió ningún comentario, doctor Cepeda? La relación entre Uribe y Cadena, ¿no? Porque esa es la relación, el núcleo esencial de este asunto. No, pero sí, claro que la sentencia se ocupa de eso. Sí, pero a mi modo de ver de una manera bastante superficial. Primero, aquí es necesario dilucidar si Cadena fue abogado de Uribe. Esa es una discusión. ¿En qué momento lo fue, si es que lo fue? ¿Y para qué fines?
Comenzando por ahí, pero siguiendo sobre las instrucciones que daba Uribe a Cadena, sobre cómo evaluaba su trabajo, sobre cómo era informado, sobre si él conoció o no las actuaciones ilegales de Cadena, porque Cadena actuó ilegalmente, eso está probado de manera judicial. Y no es claro, perdóneme, le pregunto ahí, doctor Cepeda, quisiera su opinión. Dice el tribunal, Cadena no era abogado de Uribe. Yo creo que en algunos aspectos y en algunos momentos fue utilizado como intermediario y en otros se utilizó esa denominación de abogado para protegerlo o intentar protegerlo. Por ejemplo, la argumentación que se utilizó siempre para decir que las grabaciones o interceptaciones entre Uribe y Cadena no podían ser objeto de un análisis era que se trataba de una relación abogado-cliente. Claro, eso para unos fines, pero para otros no. Entonces la pregunta obvia es por qué esa relación es tan sinuosa. ¿Por qué para unas cosas sí y para otras no? Sí. Senador Cepeda, en la lectura del fallo de ayer se habla de un asunto que yo creo que es central en todo esto, y es que dice el tribunal que la juez Heredia valoró de manera equivocada las pruebas que tenía en sus manos y que la valoración de las mismas que hacen ellos en segunda instancia no alcanzan para señalar que Álvaro Uribe es determinador de los delitos y que por eso al final termina absolviendo al expresidente Uribe. ¿Qué opinión tiene usted frente a eso que creo que es importante en la discusión jurídica? Claro, es fundamental, porque de eso depende la responsabilidad penal de Uribe. Y efectivamente esa es la afirmación que hace el magistrado Merchant, pero que es controvertido por el acervo probatorio, por supuesto. Porque, repito, Uribe, como en todas las cosas que ha hecho en su vida, era una persona totalmente informada, totalmente consciente de cada uno de los pasos que se estaban dando, y no era una persona que ingenua e incautamente hubiera sido asaltado en su buena fe por Cadena, porque es claro que hubo soborno, porque es claro que hubo fraude procesal, porque es claro que se utilizaron cartas que fueron elaboradas por Cadena y presentadas a la justicia. Al tribunal no le pareció tan claro todo lo que usted está diciendo. Claro, eso es muy extraño, porque realmente son asuntos de tal evidencia y tal contundencia. Es decir, cuando hay una cantidad de recibos de pagos sistemáticos por parte de una persona que es abogada y que suscita inmediatamente la pregunta de la hermana del señor Vélez de por qué en vez de pagarle Vélez a Cadena como abogado, era Cadena el que le pagaba a él, ¿no? Pues es evidente que hay un soborno. Ese es el asunto. Por eso ha sido disciplinariamente sancionado Cadena y también fue condenado. Bueno, no, en este caso no fue condenado. ¿Pero usted cree que todo eso que hizo Cadena fue producto de que Uribe dio la orden? Tengo la más profunda convicción de eso. Pero, por no eso hay, es que pero estamos eso fue lo que no quedó probado nunca. No, pues es que al final el tribunal ayer eso es lo dice... que dice, sí, eso es lo que dice el magistrado. El tribunal. Eso es lo que dice la sentencia. El componente mayoritario de la sala, sí. Pero hubo un voto disidente que es muy importante. Por supuesto, hubo un salvamento de voto, pero el fallo que quedó en firme es el del Tribunal Superior de Bogotá. Sí, es el de los dos magistrados que conformaron la sala mayoritaria. Claro, ellos ganaron en una sala de 3 y ganaron 2. Ganaron, sí, y que para mí es importante y es necesario, como parte de mi alegato, ante la Corte Suprema, el voto disidente. Sí, pero, por supuesto. Claro, es válido, pero el hecho de que haya un solamente de voto no invalida el fallo. Pero yo tampoco invalida el propio voto disidente. No, por supuesto que no. Senador. No, lo que pasa es que usted tiene razón. Claro que hay que tener en consideración el voto, lo que usted llama el voto disidente, que es el salvamento de voto. Pero para estos efectos,
pues lo que importa es la sentencia. Y el Tribunal Superior de Bogotá, senador Cepeda, dice que no hay pruebas de que Uribe haya estado detrás de todo lo que usted está diciendo. Pero sobre todo, senador Cepeda, que dice una cosa importante, y es que creo que el Almendra, que no hay pruebas de que él haya ordenado el tema. Yo no tengo dudas. Tengo dudas, por ejemplo. Sí, señor, lo escucho. Permítame para poder, digamos, abordar cada cosa en su momento. Por supuesto que para nosotros es fundamental la posición de la magistrada Oviedo, puesto que tenemos el derecho, y lo vamos a ejercer, de ir a la Corte Suprema de Justicia y presentar, entre otros elementos, como demostración de que se debe casar la sentencia, ese salvamento de voto. Entonces, por supuesto que no es un elemento irrelevante que no cuente, claro que sí lo es. Y para nosotros como víctimas es vital, y lo haremos valer como tal. No, por supuesto, pero le insisto, eso no invalida el fallo. Ricardo, el fallo es legítimo y de pleno derecho. Solo le hago una precisión. Como yo comencé diciendo, primer tiempo y segundo tiempo, ¿cierto? En esa analogía, si me la permite, pues claro que no es lo mismo perder 3-0 que 2-1. Sí, claro, y que haya un tiempo suplementario, porque ahí también puede haber goles, ¿no? Pero yo no estoy seguro de que el tiempo suplementario venga de manera automática, doctor Cepeda. Porque, pues veremos, como cada cosa en la vida hay que luchar. Sí, pero es decir, no es el tercer tiempo, sí. Sino aquí la Corte... No, nosotros estamos acostumbrados a eso, en todo. Nada nos han regalado en la vida. Así que como víctimas lo vamos a pelear. Y si no, iremos a un cuarto, porque también existe una cosa que se llama el sistema interamericano. Sobre eso, doctor Cepeda, yo quiero hacerle una pregunta muy respetuosa, pero digamos frente a lo que ha significado esto. Usted lleva décadas en una lucha que es muy valiosa por las víctimas, sobre todo por las víctimas de crímenes de Estado. Y una de sus banderas ha sido el respeto y el apoyo siempre a la justicia colombiana. Así es. ¿Por qué en este caso, cuando la justicia no le da la razón, empieza usted a desconfiar de la justicia colombiana e intenta acudir a una instancia distinta? No he desconfiado de la justicia. No he desconfiado de la justicia. Todo lo contrario. Tuve que enfrentar una investigación durante años. Lo hice sin ningún reparo, sin agredir a los jueces que me estaban investigando e instruyendo. Luego vino una larga y difícil gestión ante la Fiscalía General. Sí, tuve reparos frente al entonces fiscal Barbosa y los hice explícitos. Y también, cuando llegó el momento del juicio, asumimos con toda la tranquilidad, como la asumimos ahora, la decisión que viene. Ahora bien, dentro de nuestros derechos está la búsqueda de la justicia en cualquier instancia. Y eso no significa de ninguna manera que menospreciemos, despreciemos o ataquemos a la justicia nacional. Yo tengo la mejor opinión de muchos de los jueces y juezas del país, los defiendo la institución como tal, pero uno puede estar perfectamente en desacuerdo y para eso hay vías también internacionales, claro está. Sí. Ir, como usted está pensando, ante la justicia internacional, estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cierto? Sí, es una opción, pero todavía no la hemos considerado detenidamente, es apenas una posibilidad. En la práctica, senador Cepeda, ¿eso no es un mensaje de no confianza en la justicia colombiana? No creo. Creo que es una garantía que tenemos las víctimas de la justicia. Y no es la primera vez que uso esa garantía. En el caso de mi padre hubo una impunidad durante décadas y tuve que ir al sistema interamericano. Aquí no ha habido impunidad, aquí lo que ha habido es un fallo. Se está consolidando una impunidad. Para mí sí. Si usted me pregunta, sí. Es decir, se está dejando de aplicar una sanción proporcional a un delito o a dos delitos en este caso. Pero bueno, esa es mi posición como víctima, por supuesto. Y eso no pido que nadie la suscriba. Doctor Cepeda, le hago una pregunta sobre un tema diferente que está relacionado con este. ¿Qué es la consulta electoral en la que usted está para este domingo, cierto? Digamos que relacionado, podríamos discutir la manera en que están relacionados, pero
Bueno, ya que soy protagonista en ambas, es que me disculpa la inmodestia de decirlo, pues sí, de alguna manera están relacionados. Pues yo creo que está relacionado porque su candidatura, y esa es la pregunta que le quería hacer, su candidatura nació del triunfo judicial contra Uribe, de la primera instancia. Esa afirmación no la compartiría Néstor por una sencilla razón. Mi candidatura viene discutiéndose de mucho tiempo atrás. En el año 2022 yo rehusé ser candidato del Polo Democrático y no quise, y no lamento esa decisión, haber participado en la consulta que hubo entre Francia Márquez, el doctor Carlos Caicedo y también Gustavo Petro. Eso fue en el año 2022. Ahora vino una insistencia de tal naturaleza que probablemente sí, no lo desconozco, estuvo reforzada por esta decisión judicial, es muy posible, pero no tuvo su origen en esta situación. Así que sí, ha aceptado esto y lo ha aceptado, yo no sé si usted le ha hecho seguimiento a eso, pero después de múltiples esfuerzos y discusiones, y lo ha asumido con toda la decisión como se asumen estas cosas y toda la convicción. Ahora, si me pregunta si mi programa es el proceso Uribe, no. He hecho una larga presentación en estos 2 meses en 8 discursos programáticos de lo que es mi propuesta y sobre esa es la que debe juzgar el electorado el próximo año. Sí, fíjese que al final no es tanta la diferencia, estamos de acuerdo en que al final de cuentas todas sus batallas políticas tienen en consideración lo que usted ha logrado para edificar una candidatura presidencial. Sobre eso le quería preguntar para terminar, doctor Cepeda, si la derrota en el caso Uribe podría afectar también su situación electoral. Pues primero que, digamos, cuál es la suma de mi vida política, si usted quiere. Pues sí, de ella hace parte, sería ingenuo negarlo, esta discusión con Uribe, con lo que él representa. Pero también yo represento y simbolizo, me disculpa la inmodestia de decirlo así, otras causas. Entre ellas la búsqueda de la paz en el país, para no ir muy lejos, o también las luchas sociales por la tierra, en el caso del campesinado, y otras muchas. No voy aquí a hacer una especie de proselitismo electoral. Ahora bien, con relación a esta en particular, pues sí, hay una parte de la población que sí, no es menospreciable, que respalda y quiere al expresidente Álvaro Uribe, pero hay otra que tampoco es menospreciable, que está de acuerdo con lo que yo he hecho y lo que pienso. Entonces, para resolver su pregunta, seguramente en esa franja que está de acuerdo con Uribe, pues eso lo que hace es reforzar su convicción, pero en esta otra le aseguro que también eso suscita reacciones y probablemente de acuerdo. Atrae seguramente a gente que estaba dudando a respaldarme, es posible. Sí. ¿Cuánta gente cree usted que sale a la consulta de ustedes de este domingo, doctor Cepeda? No me voy a atrever a hacer ese vaticinio. No, claro que no. Espero que sea mucha, claro está. Vale. Senador Cepeda, gracias por estos minutos. Bueno, a ustedes muchas gracias, Néstor. Sobre los efectos electorales, María Camila